Hola a todos, la sesión de hoy va a tratar sobre la embolización urgente y para ello me apoyaré en algunos casos clínicos de la rotación en radiología vascular e intervencionista del Hospital Clínic de Barcelona entre el 15 de febrero y el 31 de marzo de 2021. Bien, vamos a comenzar con una introducción definiendo algunos conceptos generales de la embolización. En primer lugar, definimos la embolización como una oclusión deliberada de vasos sanguíneos mediante el uso de agentes embólicos para propósitos terapéuticos. Puede emplearse la embolización para tratar sangrados agudos, potencialmente mortales, o procesos crónicos como malformaciones vasculares, como es el caso de esta malformación vascular cerebral que vemos en la imagen de angiografía con sustracción digital, en la que vemos la clásica imagen de nidus u ovillo vascular con estas venas de drenaje tan grandes y tortuosas. La primera embolización se realizó en 1904 por Robert Daubin, que trató lesiones vasculares de cabeza y cuello desde la carótida externa con componentes que contenían parafina. Pero fue a partir de la década de los 70 cuando surge una revolución en este campo con el desarrollo de nuevos y diversos materiales embolizantes. Las ventajas de un material de embolización deberían ser, en primer lugar, biocompatibilidad con los diferentes tejidos y vasos sanguíneos, facilidad de uso para poder realizarse de forma amplia, resistencia a la fragmentación o migración del material hacia lugares distales que no deseemos embolizar, que sea biodegradable, aunque esto será dependiendo del uso que queramos darle. La visibilidad mediante las diferentes técnicas de imagen y su trazabilidad en los diferentes controles mediante las pruebas de imagen. Servir como vehículo terapéutico, como es el caso de las partículas que se emplean en el tratamiento de la quimioembolización con agentes como quimioterápicos como la doxorubicina. Y ejemplos de estos materiales son los COIS, las microesferas calibradas o el BioGlue, que veremos a continuación. La utilidad clínica más potencialmente salvable es la hemorragia. Las hemorragias pueden desencadenar la muerte hasta en un 40% de las ocasiones. La hemorragia traumática es la primera causa de muerte en pacientes de 1 a 44 años. Antes del desarrollo de técnicas endovasculares de embolización, la cirugía era la única opción terapéutica para las hemorragias potencialmente mortales. Actualmente, la embolización transarterial, TAE, emplearemos sus siglas en inglés para el desarrollo de esta presentación, ha suplantado en algunos casos a la cirugía como tratamiento de elección, dado su potencial para un rápido control de la hemorragia. El objetivo es reducir selectivamente la extravasación activa de sangre, manteniendo un aporte adecuado por colateralidad a los tejidos sin que se produzca una isquemia extensa. La imagen de Angio-TAC en fase arterial, en la imagen de la izquierda y a continuación en la fase más tardía, vemos una colección heterogénea en el hemitórax izquierdo de localización pleural, con una imagen en JET que progresa en la fase más tardía, que sugiere un hemotórax con extravasación activa de contraste y que fue tratado de forma endovascular en una imagen de angiografía que pondré al final de la presentación. Otra de las utilidades clínicas de la embolización son los aneurismas, fundamentalmente los aneurismas intracraneales. El tratamiento endovascular se ha convertido en un pilar de tratamiento en aneurismas intracraneales, dados los riesgos asociados de la cirugía abierta. El desarrollo de microcatéteres flexibles ha permitido un acceso más seguro y menos traumático a los aneurismas. La visibilidad de los agentes embolizantes en la técnica de imagen es fundamental para controlar la colocación del material, así como los resultados en el seguimiento. En cuanto a las malformaciones arteriovenosas, otro de los pilares en las utilidades clínicas, debemos tener en cuenta que las malformaciones arteriovenosas son conexiones anormales entre arteria y vena y que producen un bypass
en la circulación capilar normal, como hemos representado en este esquema de aquí, y suelen originar un nidus de vasos, como era el caso de la imagen que puse al principio de la presentación. Las venas sobrecargadas aumentan de calibre y pueden llegar a romperse, siendo las localizadas en el sistema nervioso central las de mayor morbimortalidad. El sangrado agudo de la MAV requiere normalmente la embolización urgente para prevenir complicaciones fatales. Se suelen emplear COIs, partículas y líquidos solos o en combinación. Los materiales deben ser radiopacos, depositables con microcatéteres y duraderos. Otra de las utilidades clínicas es la embolización de tumores. La embolización transarterial ha emergido como una herramienta efectiva para el tratamiento de tumores hipervasculares inoperables. El objetivo aquí es privar de nutrientes y de oxígeno a la lesión, lo que conducirá a un daño isquémico y a una reducción del tamaño tumoral. También puede ser empleado en tumores resecables de forma preoperatoria para reducir el posterior sangrado intraoperatorio. El CHC es la lesión primaria maligna más común del hígado y la quimioembolización transarterial se ha convertido en un pilar del tratamiento para un grupo de pacientes concreto. La embolización transarterial también se usa con frecuencia en tumores uterinos, como comentaremos un poco más adelante. Vamos a empezar a hablar de los diferentes agentes. En primer lugar, los dispositivos mecánicos. Los más conocidos y los que nos sonarán a todos son los coils. Bien, pero no solo son los únicos. También tenemos a los balones que pueden emplearse para embolización de grandes vasos, si bien se emplean cada vez con menos frecuencia para este fin. Los coils ofrecen una oclusión permanente. Se dividen en desmontables, empleados sobre todo en neurointervencionismo, y los no desmontables, que se empujan con una guía o suero y son usados con mayor amplitud en intervencionismo periférico. Los dispositivos Unplatcher son derivados de los empleados originalmente en cirugía cardíaca. Aquí vemos una geografía con sustracción digital en la que vemos esa clásica imagen de ovillo de unos coils que se emplearon en una geografía periférica. En cuanto a las partículas embolizantes, aquí vemos las clásicas partículas de Contour, las microesferas. Pueden ser clasificadas en esféricas, que son menos compresibles y por tanto una menor penetración en tejidos, y las no esféricas, que son más compresibles, es decir, una mejor penetración distal a mismo tamaño en partículas. Las partículas de PVA no son esféricas y se adhieren a la pared del vaso, disminuyendo el flujo y posteriormente producirán trombosis, angionecrosis y fibrosis. Las microesferas, como es redundante decir, son esféricas y son simétricas, de bordes suaves y con un tamaño muy preciso. Son muy empleadas en la embolización de tumores uterinos, como sería el ejemplo de este esquema de un tumor localizado en el espesor de la pared uterina. El foam o la espuma de gelatina se usa sobre todo en trauma urgente, como embolización preoperatoria, en hemorragias postparto o también para controlar posibles sangrado postbiopsia, como en riñón o en hígado. En cuanto a los líquidos, tenemos el glue o adhesivo de tejidos, para conocerlo de una manera castellana, en el que destacan los cianoacrilatos, que son fluidos que a temperatura ambiente solidifican en contacto con medios iónicos, como la sangre o el suero, por lo que se deben preparar con extremo cuidado de no tocar estos medios. El ónix es un agente que incluye un copolímero de alcohol etílico polivinílico disuelto en dimetil sulfóxido, o DMSO, conocido más comúnmente por sus siglas. El ónix se emplea ampliamente en neurointervencionismo y se depositan estas partículas, mejor dicho, este agente líquido, a través de un microcatéter en malformaciones arteriovenosas. Una de las complicaciones del glue, como comentaremos en una tabla de resumen, es la embolización distal de regiones no deseadas. Por ejemplo, en la embolización de una serie de hemorragia espontánea en un riñón. En un riñón vemos cómo se consiguió parcialmente la embolización de un pseudoaneurisma de la arteria renal con coils, y posteriormente, tras la instilación de glue, se observan unas áreas parcheadas en el nefrograma de este riñón que corresponden a áreas no deseadas de embolización del parénquima renal. Por otro lado, aquí en esta imagen de la embolización de una arteria ilíaca interna vemos cómo se consigue ocluir completamente la arteria ilíaca interna, que vemos aquí rellena, pues posteriormente se consiguió ocluir con partículas de ónix. Si vamos a hacer una tabla de resumen,
podemos emplear esta, en la que vemos cómo los dispositivos de oclusión mecánica son tres: balones, coils y dispositivos Unplatcher. En cuanto a los balones, tienen un papel coadyuvante a procedimientos programados y también urgentes, y destacar que pueden romperse. La duración del inflado debe ser limitada en procedimientos neurointervencionistas por el riesgo de isquemia que traen. Los coils son relativamente baratos y ocasionan una oclusión permanente, y se dispone de una gran experiencia de uso. El problema de los COIs, entre otros, son los riesgos de migración o la falta de liberación también de los mismos. Los dispositivos Unplatcher son muy efectivos, seguros y con buen control de posicionamiento durante el procedimiento. Pueden ser recapturados y reposicionados. Son una buena opción antes que emplear numerosos coils. Por otro lado, son más caros, tienen un riesgo teórico de perforación del vaso y también de migración del dispositivo. Las partículas embolizantes destacamos tres: las partículas de PVA, las microsferas y el foam o espuma. Las partículas de PVA destacamos su uso en tumores uterinos, que también ocasionan una oclusión permanente. Disponemos de una amplia experiencia de uso y la posibilidad de reembolización del mismo territorio si se requiere. La principal desventaja es que el nivel de embolización es difícil de prever. Por otro lado, las microesferas tienen la ventaja de que predicen el nivel de embolización comparadas con el PVA. Y los riesgos o las desventajas es el reflujo de las partículas y el riesgo de embolizar objetivos no deseados mientras se inyectan. El FOAM tiene como ventajas el bajo coste, una embolización temporal que es fácilmente disponible y que se dispone de muchos años de experiencia clínica. Los riesgos son similares a la microsfera, el reflujo de partículas y de embolizar objetivos no deseados, y además se han descrito casos de infección de los tejidos circundantes. Por último, los líquidos. Tenemos el glue, que produce una embolización rápida y tiene un bajo coste, y que puede mezclarse con lipiodol para alterar el nivel de embolización. Tiene la propiedad inherente de solidificarse con medios iónicos, como la sangre o el suero, y requiere, por tanto, de cuidado y entrenamiento a la hora de su preparación. Se requiere rellenar primero los catéteres con medios no iónicos para prevenir el bloqueo de los mismos. El Onyx tiene una deposición más controlada que el glue, pero es muy caro y su uso es limitado actualmente más allá del neurointervencionismo. Vamos con el primer caso, que se trata de un paciente varón de 74 años con anemización progresiva en pocas horas, inestabilización hemodinámica y una disminución del nivel de conciencia. Se solicita un TAC para descartar sangrado interabdominal, dado que esta mañana se ha realizado la colocación de PEG vía endoscópica. Tenemos un angioTAC de abdomen realizado en fase basal, arterial y portal, en el que vemos de localización en epigastrio el dispositivo de PEG, localizado, como veremos ahora, inmediatamente craneal al borde anterior de la cámara gástrica, y vemos una imagen de colección de morfología laminar discretamente hiperdensa en fase basal, que claramente reproduce un realce lineal en morfología de extracción y contraste, la cual progresa claramente en la fase portal, lo que sugiere sangrado activo. En esta reconstrucción coronal vemos la sonda PEG, que se localiza inmediatamente anterior a la curvatura mayor del estómago, y esta extravasación de contraste que vemos en esta disposición de morfología irregular, aunque de bordes lisos. Hago un repaso anatómico breve a las principales arterias que van a nutrir al estómago y que debemos tener en cuenta. Es la arteria gástrica izquierda, que nace propiamente del tronco celíaco. Las arterias gástricas cortas, que van a originarse de la arteria esplénica. La arteria gastroepiploica izquierda, que va a nutrirse también de la arteria esplénica para anastomosarse con la arteria gastropiploica derecha, que se origina de la arteria gastroduodenal, y también considerar la arteria gástrica derecha, que nace independientemente de la gastroduodenal en algunas ocasiones, como en el esquema que se nos ilustra aquí, de la arteria hepática común, que también, como sabemos, es rama del tronco celíaco. Bien, vamos a revisar esta imagen de angiografía urgente para realizar la
la embolización selectiva de esta imagen de sangrado, en la que en una primera cateterización selectiva de la arteria gastroduodenal no vemos una extravasación clara, activa de contraste. Vemos que estamos dentro de la arteria gastroduodenal, vemos originarse la arteria gastrobiploica, la arteria gástrica derecha, y es en una fase más tardía, como vemos como ya se está rellenando la vena porta de contraste, vemos cómo aparece a pocos milímetros del catéter una extravasación de contraste, como observamos aquí, que se dispone sobre este cuerpo vertebral, porque vamos a tratar de realizar una cateterización selectiva tratando de localizar con mayor detalle ese vaso, y vamos introduciendo un microcatéter que vemos cómo se origina aquí del extremo de este catéter Simon, en el que vamos navegando hacia la arteria gastropiploica derecha, y tras realizar una serie vemos cómo efectivamente en la serie angiográfica realizada selectiva desde la arteria gastropiploica derecha vemos esta imagen de pseudoaneurisma de la arteria gastropiploica dependiente de la arteria gastropiploica derecha. Probablemente el sangrado estaría originado en este nivel. Y si realizamos, observamos con detalle, vemos esta imagen en JET que sugiere extravasación activa de contraste arterial, por lo que vamos a tratar de acceder lo más distal posible con, con, con partículas de pegamento, y vamos a ver cómo poco a poco se van dibujando estas imágenes aquí, correspondiente a la mezcla de extravasación activa de contraste junto con las partículas. Vemos cómo se va disminuyendo poco a poco la imagen en jet arterial que veíamos en las anteriores imágenes, para finalmente también colocar un coil, efectivamente un coil no desmontable, un coil vortex que se empuja con suero, consiguiéndose en la serie final desde el tronco celíaco una desaparición prácticamente total de la extravasación activa de contraste, y consiguiéndose la posterior estabilización hemodinámica del paciente. El segundo caso se trata de un varón de 62 años con una enfermedad renal crónica y un trasplante renal en fosa ilíaca derecha, que acude por dolor agudo en hemiabdomen izquierdo, que no cede con analgesia convencional. El paciente se encontraba anticoagulado con apixaban, y observamos en esta fase basal una colección de morfología en semiluna basalmente hiperdensa, que deforma la morfología del parénquima renal de este riñón nativo izquierdo, en el que vemos unas imágenes milimétricas puntiformes hiperdensa, que se disponen de forma al azar en el parénquima renal y también en el seno de esta colección, que observamos aquí que tiene una morfología una densidad más hipodensa, y en el que estas imágenes puntiformes milimétricas se modifican en esta fase portal, lo que sugiere imágenes de sangrado activo. En esta reconstrucción coronal vemos como en la fase arterial estas imágenes milimétricas, que también adquieren una morfología un poco más irregular, son hiperdensas, como vemos aquí, algún quiste renal simple. Vemos cómo se modifican levemente en la fase venosa portal, lo que nos hace sospechar que nos encontramos con un caso de sangrado activo. Vemos cómo efectivamente esto correspondía al hematoma subcapsular del riñón izquierdo. Vamos a observarlo con algún grado más de detalle, estas imágenes puntiformes que se modifican en la fase venosa. Vamos a realizar una cateterización selectiva de la arteria renal izquierda, la cual presentaba un stent renal que se había colocado antes de la colocación del injerto renal, y en las que observamos precozmente imágenes puntiformes milimétricas que sugieren focos de sangrado activo. Vamos a intentar cateterizar selectivamente las diferentes
ramas, las arterias interrenales, también con glue o con glugrán. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo van disminuyendo el aporte arterial a las diferentes ramas. Vamos también a realizar la colocación de varios coils no desmontables, como estos que vemos aquí. También eran coil Vortex. Y efectivamente se emplearon partículas de PVA de 250 a 350 micras, perdón, no de glugrán. Y se reforzó también con microcoils liberados hacia la región más distal posible de estas arterias intrarrenales. El tercer caso es un varón de 68 años con un ingreso de 2 meses por neumonía COVID-19 que hace 5 días realizó una hematemesis invasiva que requirió la colocación de un balón de Sengstaken-Blackmore. La endoscopia digestiva alta reveló una úlcera de 34 centímetros de la arcada dentaria y una sospecha de fístula ortoesofágica. El balón de Sengstaken-Blackmore está clásicamente empleado en la sospecha de hematemesis o hemorragia digestiva alta en pacientes cirróticos con varices esofágica, en el que vamos a ver este corte de angiotaquitórax, en el que vemos esta imagen de hiperdensa de densidad metal que corresponde a la guía del balón de Sengstaken, que está dilatado dentro del esófago, y en el que llama la atención esta imagen de vaso arterial, de localización un poco anómala, que caudal cruza detrás del balón de Sengstaken y corresponde a una arteria subclavia aberrante, que, como vamos a ver a continuación, antes vemos esta reconstrucción coronal del balón de Sengstaken inflado. El paciente también presentaba una presencia de material hemático en la cámara gástrica, como es este material heterogéneo, de densidad heterogénea, interior de la cámara gástrica. Y aquí sí vemos efectivamente la arteria subclavia aberrante que se dirige hacia el lado derecho. Y en esta reconstrucción 3D vemos cómo la arteria subclavia derecha de origen aberrante, aquí vemos cómo se descontinúa por el inflado del balón de Sengstaken. Esta es una visión anterior, esta es una visión oblicua posterior izquierda. Vamos ya con las imágenes de la angiografía, en la que vemos efectivamente cómo se logra cateterizar selectivamente la arteria subclavia derecha de localización aberrante. Aquí de nuevo vemos la guía del balón de Sengstaken, en el cual se encuentra inflado en este momento. Como podemos ver que tiene un trayecto muy vertical. Aquí también podemos intuir el aire dentro del balón de Sengstaken, y en el que comenzamos el procedimiento colocando un balón autoexpandible dentro de la arteria subclavia derecha. Bien, a continuación vemos los diferentes pasos del inflado del balón autoexpandible, y en el que se observó que tras el desinflado del balón se observó una imagen aquí, que es el esófago lleno de contraste, que corresponde a la fístula subclavio-esofágica, por lo que el paciente hizo una hematemesis masiva, que sería toda esta imagen que está aquí, que es la presencia de extravasación activa de contraste hacia el esófago, por lo que se reforzó el procedimiento con un segundo balón expandible dentro del primero, en el que estamos viendo aquí su liberación. Este sería el extremo distal del primero. Aquí se está colocando el segundo, y en el que se consiguió controlar esta fístula subclavio-esofágica. Aquí estamos realizando una serie desde el extremo proximal respecto a la colocación del stent, y en el que ya se rellena la arteria subclavia derecha, se ha desinflado el balón de Sengstaken. Vemos cómo adquiere una morfología un poco más curva y ha desaparecido el neumo que veíamos original dentro, con lo que se consiguió el control de este sangrado.
Como conclusiones, y ya aprovecho referir aquí la imagen de angiografía de ese primer caso del hemotórax derecho que se veía, que puse al principio de la presentación, y fuimos cateterizando las diferentes arterias intercostales y se cateterizó con partículas de PVA y algunos coils. La conclusión es que la embolización transarterial puede emplearse para tratar sangrados agudos potencialmente mortales o procesos crónicos como malfunciones vasculares. Pueden ser empleado en tumores resecables de forma preparatoria para reducir el posterior sangrado intraoperatorio. Actualmente la embolización transarterial ha suplantado en algunos casos a la cirugía como tratamiento de elección, dado su potencial para un rápido control de la hemorragia. Nada más, espero que haya sido una presentación de introducción a la embolización, y muchas gracias a todos.